La Guerra de Crimea fue un conflicto de 1853 a 1856 que involucró a varias potencias europeas, principalmente Rusia, el Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña. Según Alexei Bukovic, durante el periodo del siglo XIX, una de las principales cuestiones políticas que amenazaban la paz y la estabilidad en Europa era la llamada cuestión oriental y el enfermo del Bósforo. Este apodo se refería al Imperio Otomano y a la continuidad y lenta decadencia de esta reliquia en la Edad Media que luchaba por sobrevivir en tiempos cada vez más modernos. El principal oponente del Imperio Otomano era por supuesto Rusia, este gigante dormido del que fue uno de los principales enemigos de Napoleón en la guerra anterior. La Guerra de Crimea también destacó la importancia de la diplomacia en las relaciones internacionales, los esfuerzos diplomáticos para formar coaliciones. Las negociaciones de tratados y las alianzas temporales fueron elementos cruciales en el desarrollo y resolución del conflicto. La guerra culminó con el Tratado de París en 1856. Este tratado puso fin a la Guerra de Crimea. Fue firmado por Rusia, el Reino Unido, Francia, el Reino de Cerdeña y el Imperio Otomano. Sus términos incluyeron la neutralización del Mar Negro, lo que significaba que ninguna potencia podría mantener una flota de guerra ahí. La Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871 fue un conflicto crucial en la historia europea que reflejó la competencia por la supremacía en Europa entre Prusia, emergente como potencia dominante en la Confederación Germánica, y Francia, una potencia establecida que buscaba mantener su influencia en el continente. La victoria prusiana sobre Francia condujo a la unificación de Alemania bajo el liderazgo de Prusia y el rey Guillermo I. Esto alteró significativamente el equilibrio del poder en Europa y cambió la dinámica geopolítica del continente. La derrota de Francia en la guerra marcó el declive de su posición como potencia dominante en Europa. La pérdida de territorio, incluido Alsacia y Lorena, y el pago de indemnizaciones a Prusia debilitaron su influencia política y militar en el continente. Según Ramiro Zambrano, la derrota militar significó para Francia 80.000 muertos, 150.000 heridos y 360.000 prisioneros. Se tradujo al lenguaje diplomático en la entrega de Alsacia y Lorena y el pago de 5.000 millones de francos como indemnización. La guerra franco-prusiana tuvo repercusiones en las relaciones diplomáticas entre las potencias europeas. Por ejemplo, la victoria prusiana llevó a la formación del Imperio Alemán, lo que alteró las alianzas y las rivalidades entre las potencias europeas. Como ya había mencionado, Alemania surgió después de la Guerra Franco-Prusiana. La formación del Imperio Alemán con Guillermo I como emperador consolidó el poder de Prusia y estableció a Alemania como una potencia dominante en el continente. El proceso de unificación italiana, conocido como el Risorgimento, llevó a la consolidación de varios estados italianos en el Reino de Italia bajo la Casa de Saboya. La unificación italiana fue un proceso más complejo que la unificación alemana y estuvo marcado por conflictos internos y la intervención de potencias extranjeras. El surgimiento de Alemania e Italia alteró significativamente el equilibrio de poder en Europa. Alemania se convirtió en una potencia dominante en el continente, desafiando el equilibrio de poder establecido y generando tensiones con otras potencias europeas, especialmente Francia y el Reino Unido. El surgimiento de Alemania e Italia como potencias unificadas también desencadenó una competencia colonial en busca de territorios y recursos en África y en otras partes del mundo. La Conferencia de Berlín de 1884 a 1885 tuvo un impacto significativo en la partición y colonización de África por las potencias europeas. Los representantes de 14 países europeos y Estados Unidos se reunieron para negociar y delinear las reglas para la colonización y la explotación de África sin la presencia de líderes africanos. La conferencia reflejó la intensa competencia entre las potencias europeas por territorios y recursos en África. Las potencias buscaban asegurar áreas estratégicas, rutas comerciales, recursos naturales y mercados para sus productos. La Conferencia de Berlín legitimó el dominio colonial europeo sobre África y estableció las reglas para la administración colonial. Se permitió a las potencias europeas reclamar territorios en África y establecer las reglas para la explotación económica y administración de las colonias. La colonización europea llevó a la explotación de recursos naturales, la imposición de sistemas políticos y administrativos extranjeros. En conclusión, los eventos plasmados en este video desde la Guerra de Crimea hasta la Conferencia de Berlín fueron de vital importancia para las relaciones internacionales, esto debido a su complejidad geopolítica, tratados, la competencia de poder y de los recursos y también las interacciones entre las distintas potencias de la época.